palabra de Dios. Un cuerpo que crece es el tema número 10 de esta serie, Efesios, identidad, unidad y propósito. Hoy vamos a leer de los versículos 7 al 16, los vamos a leer, los vamos a explicar, los vamos a aplicar a nuestra vida, vamos a desmenuzar la palabra de Dios. Haga de cuenta que ahorita tiene usted no el platillo que se comió el 24 y luego el recalentado, tiene un delicioso banquete espiritual que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer el versículo 12 como base y después nos vamos del 7 hasta el 16. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta aquí en esta serie, Efesios, identidad, unidad y propósito, hemos visto quiénes somos en Cristo y lo hemos estado de hecho enfatizando, lo hemos estado cantando, hemos visto también una serie paralela con base en Romanos 8. Creo que no ha quedado duda, al menos uno de nosotros tiene una idea de quiénes somos nosotros en Cristo. Somos aceptos en el amado, somos nuevas criaturas y muchas cosas más que dice la palabra. También hemos visto las riquezas que tenemos por la gracia de Dios, pues al estar en Cristo hemos recibido una herencia incorruptible, incontaminada, hemos recibido tesoros espirituales y también hemos visto ya el llamado a caminar de una manera digna de ese llamado que hemos recibido. En este capítulo 4 que estamos iniciando, Pablo ya comenzó a explicarnos y a hablarnos acerca de la vida cristiana, una vida que no se vive en aislamiento. La vida cristiana no se puede vivir en aislamiento, sino en comunidad, digan comunidad. Guardando la unidad del Espíritu con humildad, con mansedumbre, con amor. Y vimos que hay un solo cuerpo. Cristo tiene un solo cuerpo, hay una sola fe, un solo Señor. Pero también aprendimos algo muy importante. La unidad no es igual a uniformidad. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo, por esto es que vemos diferentes manifestaciones del cristianismo en diferentes lugares. Incluso algunas iglesias que pertenecen a la misma denominación, perteneciendo a la misma denominación, teniendo los mismos estatutos, las mismas doctrinas, todo esto, cuando están en otro lugar, o estas mismas denominaciones que tienen iglesias en otros lugares diferentes, pues se manifiestan de manera distinta, de acuerdo al lugar en el que están. Y esto porque el Señor en su sabiduría permitió que hubiera diversidad en su cuerpo. Y ahora Pablo da un paso más y nos muestra que el cuerpo que está unido tiene un llamado. ¿Cuál es este llamado? Crecer, diga crecer. Porque no se trata únicamente de estar unidos, de estar juntos, de pasarla aquí en la iglesia, pues lindo, ¿no? En la presencia de Dios y luego terminar y platicar aquí y luego irnos al estacionamiento y luego irnos al McDonald's y luego o así, ¿no? Y no se trata únicamente de estar unidos, sino se trata de que nosotros podamos crecer espiritualmente. Si nosotros enfatizáramos únicamente en el convivir, el estar juntos, etcétera, pues seríamos como un club. Pero aquí se trata de crecer espiritualmente, porque un cuerpo que no crece es porque está enfermo. Y esa enfermedad debilita al cuerpo. Piensa en un niño. Si un niño no crece de acuerdo a su edad, pues es porque algo no anda bien. Necesita pues, ir a revisión. De la misma manera, Dios no solo nos salvó para que pertenezcamos a la iglesia y tengamos, ya tengo mi número de membresía, número 442528. No. Él nos salvó no solo para pertenecer a la iglesia, sino para que crezcamos en la iglesia en la que hemos sido plantados. Espero veas la distinción. Ahí es en donde algunos se tropiezan y dicen, no, yo ya soy miembro de la iglesia, como lo dije alguna vez. Ya son miembros de la iglesia, toman el discipulado y luego se desaparecen. Y así como van a crecer. Son miembros, sí lo son. Pero pues no han crecido, no están disfrutando de este crecimiento que nos da el Señor. Se trata de madurar, se trata de ser parte activa de lo que el Señor está haciendo en esta iglesia local, en lo particular. Dios está obrando, sin duda, en todo el mundo, en la iglesia universal, y esto lo hemos podido ver. Hay olas que vienen, ¿no? Donde Dios obra poderosamente en la iglesia universal, pero también Dios obra en las iglesias locales, y cada iglesia local tiene pues un obrar particular de Dios, énfasis que Dios pone de acuerdo a la necesidad del pueblo que está allí, que no es el mismo énfasis, por ejemplo, el de esta iglesia local, que el de la iglesia que está aquí al lado, a unos cuantos pasos, que se reúne los domingos a las 9 o 10 de la mañana.
Somos dos iglesias que pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero que tenemos necesidades, por decirlo así, particulares distintas. Aunque tenemos un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor, y estamos llamados a estar unidos. De hecho, el día de mañana nos vamos a reunir con ellos para ver cosas de la agenda y todo esto, que pues es maravilloso. Pero decía que el Señor quiere que crezcamos, quiere que seamos parte activa de lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos quieren responder a ese llamado de Dios? Es lo que Dios quiere. El crecimiento espiritual, por cierto, no es algo automático. No es algo que nosotros, ya recibí a Cristo, me hice miembro de la iglesia y ya, solito voy creciendo. No es así. Incluso el celular lo tenemos que cargar, ¿no? Si no lo cargamos, ¿qué pasa? Se apaga. Igual, los cristianos deben de estar conectados, deben de estar, pues, de manera intencional procurando este crecimiento y hacerlo en unidad. Y este crecimiento espiritual es algo que tiene un diseño divino. Y eso es lo que hoy vamos a ver en estos versículos. Veremos que Cristo, de forma intencionada, repartió gracia a su iglesia, repartió regalos a su iglesia. Ahorita que estamos en temporada de regalos, ¿verdad? El Señor repartió regalos a su iglesia, repartió funciones en su iglesia para que ninguno de los miembros de la iglesia se queden sin crecer. Y esto también nos ayuda a recordar que nadie debería quedar fuera. O sea, no es el propósito de Dios que ningún miembro de una iglesia, de la iglesia universal y de una iglesia local, se quede sin crecer. No. El Señor quiere que todo el cuerpo sea edificado y siga siendo edificado. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar la madurez total. Y a lo mejor tú dices, eso nunca va a pasar, pastor, y estoy de acuerdo contigo. Eso nunca va a pasar hasta que Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva en gloria, entonces nosotros alcanzaremos esa plenitud que nosotros estamos buscando. Pero mientras tanto, estamos llamados a ser parte del cuerpo y a crecer en el cuerpo. Antes de hablar de funciones, liderazgo, servicio, madurez, Pablo quiere que entendamos algo fundamental. Y es que Cristo ya depositó algo en cada creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Estoy viendo varios. Bueno, si tú eres un creyente en Cristo, si tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador, Él está siendo tu Señor. Si tú ya lo hiciste, tienes que saber algo. Cristo depositó algo en ti. Nadie puede decir, Dios a mí no me dio nada para que yo le sirva. Dios a mí no me dio nada para que yo pueda edificar y bendecir a otros. No. Cada uno de nosotros tenemos un depósito del Señor para edificar a la iglesia. Veamos el versículo 7. Porque si no entendemos esto, pues todo lo demás se va a distorsionar. Hay iglesias en donde toda la carga va sobre unos pocos. Yo le doy gracias a Dios porque no es así en nuestra iglesia, porque la carga no recae sobre unos pocos, pero suele ser así, ¿no? En los trabajos, bueno, voy a hablar desde mi experiencia, ¿eh? No quiero generalizar. A lo mejor he estado yo en varios trabajos, pero a lo mejor ha sido solamente una experiencia única. Usted me dice si sí o si no. Me ha pasado a mí, me ha ocurrido que en los trabajos en los que yo he estado, hay un grupo de personas que hacen solamente lo que se les requiere y si se puede menos. Y si se puede hacerle como que le hacen, está bien. Y si pueden sacarle la vuelta a algo, pues le sacan la vuelta. Y si pueden decir, no, a mí no me llegó el email, pues lo hacen. ¿Me explico? Y ese es un grupo y por lo general ese grupo es numeroso. Pero luego hay otro grupo que son los que llegan antes, los que se van después, los que hacen más de lo que les piden, los que se esfuerzan. Y en ese pequeño grupo se concentra todo el peso del trabajo. Eso ha ocurrido. ¿Me ha ocurrido nomás a mí o a usted también le ha ocurrido? ¿Sí? ¿De cuál es usted? ¿De los que hacen mucho o de los que no? Bueno, ya cada quien, ¿no? El punto es que en algunas iglesias es así. Todo el trabajo recae sobre un grupo que son los más entrones y luego otros son los que hacen como que hacen y otros de plano dicen, a mí ni me llamen, a mí no me molesten, ¿no? Pero yo doy gracias a Dios porque nuestra iglesia no es así y queremos seguir avanzando, queremos hacer las cosas mejor para el Señor cada vez. Leamos de nuevo, Efesios 4, versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Recuerden, estamos leyendo, voy a explicar un poco, vamos a aplicarlo a nuestra vida y así vamos a ir en los siguientes versículos. ¿Cómo comienza el versículo 7? Comienza con una palabra y es la palabra pero, digan pero. Este pero nos recuerda que la unidad del cuerpo no elimina la diversidad. Ahorita vamos a ver por qué. Somos un solo cuerpo, como vimos, tenemos un solo Señor,
una sola fe, un solo espíritu, pero Dios no nos hizo iguales a todos. Somos diferentes, somos muy distintos. Les pongo un ejemplo aquí, local, los que nos están viendo a través de redes o nos van a ver, van a estar en ceros, pero estos pues lo estoy predicando primeramente a usted, ¿no? Que son los que están acá. Ustedes que conocen a los que venimos acá, voy a tomar dos ejemplos. Tengo al hermano Braulio, que anda por allá, ahí está por allá Braulio. Se estaba durmiendo, bienvenido hermano, no se estaba durmiendo. Pero todos los que conocemos a Braulio sabemos que tiene un temperamento muy tranquilo, muy afable, hasta habla así bajito, y eso, pues así es él. Pero tenemos, por ejemplo, al hermano Juan Rodríguez, no sé si lo conocen, no vino hoy, pero el hermano Juan Rodríguez, que recientemente llegó, tendrá como un año que llegó a la iglesia, él siempre participa, casi siempre en el discipulado. Le mando saludos, por cierto, al hermano. El temperamento del hermano Juan es muy distinto al temperamento de Braulio. El hermano Juan es, pastor, ahorita vamos, y me explico, es más así, más aventado, habla más fuerte y es muy distinto a Braulio. Pero ¿sabes qué? Eso nos muestra, no que uno esté mal y el otro esté bien, no. Eso nos muestra la diversidad del cuerpo, de cómo el Señor nos hizo distintos a cada uno. Somos un solo cuerpo, pero hay diferencias entre nosotros. Tenemos diferencias de temperamento. Y en esa unidad, Cristo trata a cada creyente de manera personal. Tenemos a un Dios personal, eso no lo dejamos fuera. Sí, somos un cuerpo, pero Dios se relaciona con nosotros de manera individual. Por eso el texto dice, pero a cada uno. Y esto nos habla de que no hay una excepción, sin distinción, sin excepción. A cada uno le ha sido dada una gracia. Y esto hay que notar que no es algo que se gana. O sea, el hacer algo, esta gracia de la que está hablando, ahorita vamos a explicar más qué es, no es algo que alguien se gana, no es algo que alguien adquiere, no es algo que alguien pues consigue por influencias, etcétera. No, es algo que simplemente se recibe y así. No se trata aquí de la gracia que nos salvó, porque aparece la palabra gracia, sino se trata de una gracia práctica. Un diccionario dice que es una capacidad dada por Dios para servir y bendecir a otros dentro del cuerpo. Y eso es maravilloso porque tanto el hermano Juan Rodríguez como Braulio tienen una gracia que Dios les ha dado para edificar al cuerpo. Yo no puedo esperar que Braulio sea Juan o que Juan sea como Braulio porque son diferentes y a cada uno de ellos, solo por tomar un ejemplo y pudiera decir más, Dios les ha dado una gracia, una capacidad para servir, una capacidad para bendecir a otros dentro del cuerpo. Y Pablo añade que esta gracia fue dada, sigamos leyendo, conforme a la medida del don de Cristo. Y esto significa que esta gracia que le fue dada a cada uno de los creyentes no fue dada al azar. No fue así como pues la rifa que tuvimos el sábado en la posada de servidores, ¿verdad? Se sacaron el boletito y salió el boletito y pues te tocó la caminadora, ¿verdad, Noel? Te tocó la cafetera, te tocó... No fue algo que se repartió al azar. No. Cristo repartió con sabiduría a cada creyente esta gracia. Y recalco, no todos recibimos lo mismo porque no todos estamos llamados a funcionar en lo mismo. Pero sí todos recibimos lo necesario para participar en el crecimiento del cuerpo. Y nota algo más, la referencia que vemos aquí no somos nosotros mismos. O sea, no estamos llamados a compararnos entre nosotros mismos. La medida, ¿sabes cuál es? Dice el texto, Cristo. Cristo es la medida. La medida no son los demás ni yo mismo, sino Cristo. Y servimos desde lo que Él decidió darnos, así que debemos depender de Él para poder usar correctamente esta gracia que hemos recibido. Si alguien se sentía como que no, pues no me dieron nada ayer de Navidad. Yo fui el que pagué los regalos de todos y yo ni recibí ni uno. Si te sentías así, hoy el Señor te recuerda, recibiste una gracia de parte del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa gracia que sabemos que hemos recibido? Así que si estás en Cristo, tienes una gracia para servir. Nadie puede decir, no, pues yo no tengo nada que aportar. Yo aquí soy nomás un espectador. Nadie puede decir eso. Y nadie debería cargar con la idea de que, como dije, todo depende de unos cuantos. Pues allá los pastores, los líderes, allá ellos. No. Dios no espera tampoco que tú seas otro, que tú seas la copia de otro. Eso solía pasar. No sé si pase ahora porque ya no estoy muy involucrado en el mainstream de la música, pero sí pasaba cuando yo era joven. Había un cantante muy famoso que cantaba con su piano y con sus lentes y salía vestido de una manera. Y tú veías una réplica de ese cantante a cada iglesia a la que tú ibas.
Yo no fui la copia de él porque yo tocaba la guitarra, pero si hubiera podido, hubiera tocado el piano y hubiera sido el wannabe de ese, ¿no? Pero vemos hoy que hay ciertos influencers, ciertos predicadores y otros que quieren ser iguales que esos. Incluso entre nosotros, voy a pasar del área de la música al área de la predicación. Hay iglesias en donde esperan de casa de oración que sea todo exactamente igual que en Guadalajara y que yo predique como el pastor Chuy, sea como el pastor Chuy. Y no, mis hermanos, no es eso. Dios le ha dado una gracia a cada uno y cada iglesia tiene necesidades diferentes, amén. Aunque por supuesto estamos bajo su cobertura, estamos bajo su dirección, estamos aprendiendo, por supuesto, pero hay muchas cosas en las que pues, no aplican, de las de allá no aplican acá. ¿Por qué? Porque para empezar estamos en dos países diferentes y ya eso cambia toda la experiencia. Esa iglesia está llena de mexicanos, esta iglesia no, hay de todas las nacionalidades. Esa iglesia tiene como 6,000, 7,000 miembros. Acá no, acá somos, no sé, 300 por ahí. Entonces, ¿te fijas cómo cambian las dinámicas? Esa iglesia tiene 40 y tantos años, nosotros tenemos 7. Entonces, hay cosas que varían, no podemos esperar lo mismo de cada uno. Y Dios no espera, de hecho, eso, que seamos otros, no espera que tú seas como otro, ni que hagas lo que otro hace. Él espera, escucha esto, a que seas fiel con lo que Él puso en ti. Por eso yo no estoy estresado tratando de ser exactamente igual que Guadalajara, aunque hay cosas que aprendemos. Sino estoy yo como pastor de esta congregación, estoy preocupado y ocupado en ser fiel con lo que el Señor puso sobre nuestras manos. Cuando nosotros usamos esa gracia, el cuerpo comienza a crecer. Cuando nosotros ignoramos la gracia que el Señor nos ha dado, el cuerpo lo resiente. Y el crecimiento de la iglesia, por otro lado, comienza cuando cada uno asume con responsabilidad y con humildad, con gratitud, lo que el Señor le puso a hacer. Ahora Pablo, versículo 8, no solo nos dice que Cristo dio gracia, va más allá, nos dice de dónde la dio o desde dónde la dio. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya vimos que a cada creyente le fue dada una gracia y que el Señor la repartió de acuerdo a su sabiduría, que la medida es Cristo. Y ahora el apóstol Pablo nos muestra desde dónde viene esa gracia y lo hace citando la Escritura. Esta es otra de esas porciones en las epístolas paulinas en donde Pablo toma del Antiguo Testamento y está citando aquí un salmo, el Salmo 68, que es un salmo de victoria. En este salmo dice que subió a lo alto y está haciendo un paralelismo de este salmo de victoria con lo que hizo Cristo. Entonces dice que Cristo subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y nos quiere poner, Pablo, en nuestra mente la imagen, una imagen de una victoria real, no es algo simbólico, sino una victoria real, espiritual, que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Esta victoria no fue automática, esta victoria fue parte de un proceso. Habla de descender. Cristo descendió del cielo a la tierra, algo que recordamos en esta temporada que acaba de ocurrir. Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sus prerrogativas divinas y se hizo un bebecito indefenso que necesitaba ser cambiado, envuelto en pañales. Así descendió Cristo, se humilló. Pero después transcurrió el tiempo y Cristo enfrentó al pecado en la cruz. Enfrentó la muerte, enfrentó, por supuesto, a los poderes espirituales desde que estuvo haciendo el ministerio. Y al ver todo esto, podemos ver también, por otro lado, que Cristo salió victorioso. Empezó descendiendo, pasó por todo este proceso y salió victorioso. Luego ascendió a los cielos, que es lo que vemos en el libro de los Hechos. Ascendió a los cielos en el capítulo 1, ascendió exaltado con toda autoridad. De hecho dijo, antes de ascender, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el Señor encomienda a los discípulos y les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Y lo vemos entonces descendiendo y ascendiendo exaltado. Y desde ahí, como rey vencedor, como rey victorioso, el Señor reparte dones. ¿Te fijas cómo esto es muy diferente a una empresa terrenal? ¿Cómo es muy diferente a algún tipo de organización o algún tipo de negocio? Algunos ven la iglesia como un negocio, pero aquí Pablo nos está mostrando a Cristo
el único Cristo que hay, repartiendo desde la victoria y desde la autoridad dones a los hombres, dones a los creyentes. Y Pablo lo que quiere es que entendamos que los dones, que la gracia que opera en la iglesia, no nacen del talento humano. Hay talentos que todo humano tiene. Por ejemplo, en la música. O sea, hay personas que tienen un talento para tocar el piano en la iglesia. Y hay personas que no son de la iglesia, que son del mundo, que también tienen un talento para tocar el piano. ¿Me explico? Estamos hablando no de talentos, sino de gracias especiales que Dios da. Ahora, si tú tienes un talento para tocar y está combinado con otras gracias que Dios te ha dado, como de administrar, como de servir, etcétera, entonces, pues, calificas, ¿no?, para poder servir y edificar a la iglesia a través de esos dones combinados con ese talento que Dios nos da. Podemos ver entonces que lo que Cristo da, lo da con autoridad, pero también lo da con propósito. Y también lo que Él nos da es suficiente para cumplir con esta misión, con este objetivo de edificar a la iglesia, de aportar y contribuir para que la iglesia crezca. Y esto debería de ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva acerca del servicio cristiano o de reenfocarla si andaba un poco desenfocada. Tú y yo, los que servimos a Dios, no servimos desde la presión. No debería ser así. ¿Se imagina que yo me sintiera presionado a venir a predicarle hoy? La verdad, yo no me siento presionado. Me siento gozoso de estarle predicando hoy. Mire, me picaban las manos por estarle predicando hoy. De verdad. Le decía a mi esposa, ya les quiero predicar y ya tengo lista la otra. ¿Me explico? O sea, ¿te imaginas que fuera por presión? Que me estuviera hablando el pastor, oye, ¿te toca predicar, oye? No se te olvide. Ay, y si no predicas, mira, pues no, ¿se imagina? Bueno, esto mismo me pongo yo como ejemplo para todos nosotros. No es por presión, no servimos desde la culpa de que, híjole, si no voy a servir, Dios me va a castigar y las plagas, me van a caer todas las plagas de allá del desierto y del apocalipsis y todo, ¿no? O desde la comparación, de que, yo quiero hacerlo porque aquel lo hace y yo lo voy a hacer 2 veces mejor. No, así no debería ser. Servimos, de acuerdo a lo que acabamos de ver, desde una victoria asegurada, la victoria de Cristo, el que repartió, desde esa victoria repartió. Los dones que tú y yo usamos no son frágiles, no son provisionales, son dones respaldados por la autoridad de Cristo, de ese Cristo resucitado, no del Cristo que está en la cruz ahí como que, ay, pobrecito, no, por eso está poniendo al Cristo exaltado, al Cristo resucitado. Por eso cuando servimos, pues no lo hacemos para ganar valor, para ganar aceptación. Tristemente hay personas que hablan del servicio y dicen, no, es que estoy haciendo cosas y hacen cosas para Dios en el ministerio para ganar aceptación hacia sí mismos. Porque tienen algún problema de que, pues, rechazo, de autoestima, entonces utilizan el ministerio para que otros les aplaudan y eso los haga sentir mejor y llenar esa necesidad de aceptación. Pero a través de esto podemos entender que no lo hacemos para ganar valor, sino porque, como dijo Pablo, somos aceptos en el amado, en esta misma epístola. Así que cuando el cuerpo sirve desde esta verdad, la iglesia no se desgasta. Yo no quiero una iglesia desgastada. Por esto estamos enseñando directamente la palabra de Dios. Lo estamos leyendo, lo estamos explicando, lo estamos bajando, lo estamos aplicando a nuestra vida. Y decía que, pues, no queremos servir de forma desgastada, no queremos creyentes desgastados, sino que queremos creyentes sólidos y que vayan creciendo al mismo tiempo que van sirviendo y edificando a otros. ¿Cuántos quieren ser de esos? No voy a terminar, apenas estamos en la introducción. Versículo 9. Después de citar el Salmo 68, aquí anticipa una pregunta que pudiera surgir. Dice el versículo 9, ¿y eso de que subió qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y entonces aclara aquí Pablo algo fundamental. Cristo no solo ascendió, ¿sí?, ascendió a los cielos, primero descendió. Está profundizando en esto. Cuando Pablo habla del descenso de Cristo, no está invitándonos a especulaciones, porque eso se presta para especulaciones, y no, que Cristo fue al infierno, y otros dicen que no fue al infierno, y que ahí en el infierno inventan fábulas que se peleó con quién sabe quién, y bueno, hacen sus historias, ¿no? Pablo no hace esto para que especulemos, sino para recordarnos la profundidad
de la humillación de Cristo. Navidad no es regalos únicamente, no es el árbol, no es... Algunos se clavan en esos rollos, pero Navidad nos habla de la humillación de Cristo. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña que Cristo no actuó desde la distancia. O sea, no era alguien, aunque pudiera haberlo hecho, que estuviera con un control remoto desde el cielo, moviendo los hilos, o como un títere, ¿no? Como el titiritero que está moviendo los hilos. No, Él no actuó desde lejos. Él vino a donde nosotros estábamos. Se encarnó, entró plenamente en nuestra condición humana, caminó entre nosotros, pisó el polvo, sufrió, murió, y desde allí, desde lo más bajo, fue Dios quien lo exaltó hasta lo más alto. El mismo que descendió es el que ahora está exaltado sobre todo. Por si alguien se pregunta, ¿dónde está Cristo? ¿Qué está haciendo ahora? Él está exaltado, está a la diestra del Padre con esa autoridad y está intercediendo por nosotros. ¿Le das un aplauso al Señor por eso? Al final Pablo dice por qué todo esto era necesario, de que se humilló, ascendió a los cielos y que dio dones y todo esto, y lo dice para llenarlo todo, para eso era necesario. Es decir, Cristo recorrió todo el camino para que ningún espacio quedara fuera de su señorío. Previamente ya lo mencionó, cuando dijo un bautismo, un Señor. Nada queda fuera del señorío de Cristo, no hay rincón de la creación que quede fuera del señorío de Cristo. ¿Has pensado eso? Todo lo que está pasando en la tierra, el calentamiento global, todo esto no queda fuera del señorío de Cristo. A Él no se le ha salido de control. Él con un chasquido de dedos pudiera corregirlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, porque hay un plan que el Señor diseñó desde antes de la fundación del mundo. El Señor tiene señorío sobre todas las áreas de la humanidad, y eso nos incluye a nosotros. En esos momentos cuando sentimos que, ¿qué está pasando? Y no sé, con incertidumbre, Dios sigue siendo el Señor. Jesús sigue siendo el Señor. Él sigue teniendo control. Y de la iglesia, ¿qué podemos decir? No hay absolutamente ninguna área de la iglesia que quede fuera del señorío de Cristo. Y hablo de la iglesia universal a través de todos los tiempos, y hablo también de esta iglesia local. No hay absolutamente nada que ocurra o que deje de ocurrir o que debería ocurrir que quede fuera del señorío de Cristo. Y yo por eso puedo descansar, porque la iglesia no es mía, es del Señor. Y Él tiene cuidado de su iglesia. Y esto nos da una seguridad a nosotros, o debería darnos una seguridad como iglesia. La seguridad de que no dependemos de los recursos humanos, que son limitados. O sea, nuestros recursos son limitados. Yo reconozco eso y es bueno tener en cuenta, y lo he dicho y no lo digo de dientes para afuera, la iglesia no está fundada en un hombre, aunque hay un responsable. En Apocalipsis 2 y 3 vemos a Cristo llamando a cada iglesia, iglesias locales, y a través de Juan le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, a esta misma iglesia que estamos viendo. O sea, había un ángel, un mensajero, no que los pastores seamos ángeles, a menos que me llame ángel, pero no, me llamo David. Entonces, ese ángel es el que da el mensaje. Hay una persona responsable de dar el mensaje de parte de Dios, de buscar a Dios, de conocer las necesidades de la iglesia y de dejar que Dios hable a través de su palabra. Es lo que estamos haciendo. Todo esto yo no me lo inventé, estoy leyendo lo que dice la palabra y estamos explicando, y a través de este mensaje el Señor está supliendo necesidades. No sé si le ha ocurrido a usted, a mí a cada rato me ocurre que el Señor, yo tenía una inquietud y el Señor me lleva a la palabra y a través de su palabra suple esa necesidad, esa inquietud que yo tenía. Y decía que pues somos seres falibles, somos seres humanos, somos limitados. Yo ahora mismo me salió algo en el ojo, no sé, una infección, algo en el ojo, y en la mañana apenas lo podía abrir. Dije, pues ahí les predico como pirata a los hermanos. Yo tengo que predicarles, pero les predico con un ojo nada más. Gracias a Dios lo puedo abrir, está todo bien. Pero esto, ¿qué demuestra? ¿Qué me quiere recordar el Señor a mí? Porque esto salió de la nada. El Señor me quería recordar esto. Hey, eres un humano, eres un hombre, eres mortal. Y así, ¿cómo la iglesia va a depender de un mortal, de un hombre que puede enfermarse, que ahorita sale y lo apachorra un carro y ya, ahí quedó, hasta ahí se llamaba, me hacen un bonito servicio fúnebre y ya, el que sigue, vámonos? Decía que no dependemos de recursos humanos limitados,
ni de estrategias temporales. Dependemos de un Cristo que lo llena todo. Es lo que está viendo Pablo, nos está mostrando. Y si Él descendió hasta lo más bajo y fue exaltado hasta lo más alto, entonces no hay situación en la que su gracia no alcance a ese cuerpo que Él compró con su sangre. Por eso la iglesia puede crecer confiadamente en que Cristo está proveyendo lo necesario. Y puede crecer no porque diga, entendemos todo de la Biblia, todos los misterios, todo lo entendemos a Dios. No, sino porque Cristo lo llena todo. Ese es el propósito. Y a su cuerpo no le falta absolutamente nada. Versículo 11, porque hasta aquí hemos visto que Cristo dio gracia, que Cristo venció, que Cristo reina. La pregunta ahora es, ¿cómo se ve eso en la vida de la iglesia? En la vida diaria de la iglesia. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo que diaria, pastor? Nomás es domingo y viernes. No, es diaria. O sea, la iglesia está todos los días esparcida por todos lados. Tú y yo somos la iglesia. Eclesia, la palabra en el original, habla de personas llamadas fuera. Nos reunimos aquí, nos reunimos en diferentes espacios durante la semana, pero estamos llamados a proclamar fuera y a hablar del evangelio fuera. Entonces, ¿cómo se vive esto en la vida diaria de la iglesia? Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí me detengo, porque es algo práctico. Cristo edifica su iglesia dando personas. No edifica su iglesia dando ideas, no edifica su iglesia dando programas, que pudiera hacerlo, ¿no? Él lo hace dando personas. Así le plació a Él. A lo mejor tú dices, no, eso a mí no me gusta. Bueno, pues no sé cómo le vas a hacer, pero a Él, Señor, le plació edificar a su iglesia, llevarla a este objetivo a través de personas. Los regalos que Cristo da son personas, al menos aquí en Efesios. Este regalo no es solo la función que realizan estas personas que leímos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, sino las personas mismas puestas al servicio del cuerpo de Cristo. Y esto es importante porque nos recuerda que la iglesia no se edifica, como dije, a través de programas, de estructuras, de estrategias, aunque a veces esto es necesario, para la organización de todo, pues se necesita estructuras, se necesitan programas, estrategias, etc. Pero podemos ver cómo principalmente el Señor quiere edificar a su iglesia a través de personas llamadas, hay que subrayar eso, a través de personas capacitadas, ¿sí? O sea, Dios llama y Dios capacita al que llama. No es al revés. No es cuando esté capacitado, entonces Dios me va a llamar y voy a responder. No. Dios llama y capacita. Ejemplo, los discípulos de Jesús. ¿Qué capacitación tenían Pedro, Jacobo, Juan en cuanto a lo que tiene que ver con la plantación de iglesias? Echar fuera demonios, llevar el evangelio a los samaritanos. Nada. Ellos sabían de redes, ellos sabían de barcas, ellos sabían, pues no sé, supongo que nadar. Seguro que debe ser importante nadar. Si andas pescando y se te voltea la barca, pues le nadas, ¿no? Pero te fijas cómo no tenían capacitación alguna, pero sí tenían algo. El Señor los llamó, les dijo, sígueme. Ese llamado no fue para salvación, fue un llamado para seguirle y para andar con Él, para hacer el ministerio. Y ellos, ¿sabes qué es lo que hicieron? Dejando sus redes, Instagram, TikTok, chiste bien, that joke, yo sé, está bien, es para romper el hielo. Pero dejando sus redes, le siguieron. Entonces el Señor nos llama, no nos hace preguntas. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? ¿Quieres? No. El Señor nos llama. ¿Y qué hemos de hacer nosotros? Si queremos pues, funcionar de acuerdo al orden de Dios, dejamos nuestras redes. Puedes ponerle redes, o ponerle a las redes lo que tú quieras. Puede ser lo que sea, tus excusas, lo que sea. Dejándolas, seguir al Señor. Y en el camino, el Señor nos va capacitando, así como los discípulos. Les dijo primero, Señor, le dijeron, ¿dónde moras, maestro? Y dijo, vengan y vean. Y así el Señor, primero a lo mejor te tiene ahorita viendo. ¿Y quieres opinar? Cállese, vea. No. ¿Y quieres, Señor, tengo una gran idea? No. Ven y ve. Hay que ubicar en qué proceso estamos.
A lo mejor estás en el proceso nada más del llamado por ahora. Y estás dejando las redes y estás, si las dejo, no las dejo. Y es que estas redes me encantan y he tenido éxito con todas estas redes y estás ahí. O a lo mejor estás en el proceso de sí, Señor, te voy siguiendo, pero estoy viendo, estoy aprendiendo. ¿Sí? El aprendiz no le dice al maestro cómo le ha de enseñar, ¿no? Está en ese proceso de aprendizaje. Pero luego viene el envío. Dije que el Señor lo que hace es edificar su iglesia a través de personas llamadas, capacitadas y luego enviadas. Después de ese ven y ve o vengan y vean, el Señor los envió y les dijo, vayan de 2 en 2. Todo eso tiene un porqué, ¿verdad? Y les dio instrucciones y les dijo, no lleven esto, lleven aquello, y si pasa esto, hagan esto. Y les dio instrucciones, no solo a los 12, sino luego a los 70 los envió a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. ¿Te fijas? Es lo que sigue siendo el Señor. El Señor no ha cambiado su estrategia. Y nota algo más. Pablo es muy cuidadoso al decir, Él mismo constituyó. ¿Quién? Cristo. Cristo es el que constituye. Cristo es el que llama, Cristo es el que capacita, Cristo es el que envía. Lo hace Él. Y esto subraya que el origen de estos ministerios no está en la iniciativa humana, ni en la preferencia de la persona. ¿Tú de qué la quieres? Yo de apóstol, yo de profeta. No. No está en la preferencia de la persona o en la preferencia de la congregación. No, está en la decisión soberana de Cristo. Y mire, se lo digo por experiencia. El Señor me llamó a ser pastor desde que yo era un niño. Desde adolescente, por ahí, pegándole adolescente. En su momento a mí me dio risa lo que me dijeron, ¿sí? Dije, ay, ¿qué pasó? Pero el Señor dejó esa semilla ahí sembrada en mi corazón. Algo que, repito, yo no deseaba. Y eso fue en mi adolescencia. Pasaron años y años y años que yo crecí en la iglesia, viví muchas cosas, luego me casé, etcétera, etcétera. Y el Señor, cuando Él quiso, hizo que este llamado se diera. Yo no tuve que provocar nada. Solito se dio, simplemente flojito y cooperando, poniéndome de modo. Y así con el pastorado, con cualquier otro ministerio, con cualquier otra área de servicio, es el Señor el que nos llama. Y cuando Él nos llama, mira, no hay nada que pueda estorbar en ese llamado. Pueden haber personas que pretendan o situaciones pero el Señor así es, el Señor es soberano en el llamado que hace para servir a la iglesia. Como dije, estos no son cargos creados por la iglesia, son provisiones de Cristo para cuidar su cuerpo. Son provisiones de Cristo para edificar su cuerpo. Por eso estos dones no se deben ver como posiciones de privilegio. Aquí yo la tengo de pastor y tú por allá abajo, ¿cómo va todo? ¿Qué? ¿Cómo está todo por allá abajo? Claro. No son posiciones de privilegio, son expresiones del cuidado pastoral de Cristo hacia su iglesia. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y ese buen pastor de su iglesia, podemos ver que Él mismo constituye a personas para que cuiden a su iglesia. Pudiera hacerlo Él directamente, pero qué maravilla es que Él elija a personas como nosotros, incapaces, frágiles, falibles, para edificar a su cuerpo. Pensemos en algo muy sencillo. Imagínate que una familia tiene que construir una casa. Tiene todo allá, pero en lugar de buscar personas para construir esta casa, van a Home Depot o a Lowe's y compran martillos, tornillos, niveles, ¿qué más? Sheetrock y todo. Pero no hay nadie que sepa usar todo eso. ¿Saben cuándo se va a levantar esa casa? Nunca. Aunque tengan los mejores materiales, aunque tengan el mejor terreno, se necesita la mano de obra, se necesitan los obreros, como dijo Jesús. La mies es mucha, más los obreros pocos. Se necesitan obreros para que esa casa pueda edificarse. Y aquí podemos ver cómo Cristo también no solo dejó herramientas espirituales. Ahí está. La aplicación de la Biblia y el plan de la Biblia de quién sabe qué, el libro de quién sabe cuál. El Señor no solo dejó herramientas espirituales, ideas bonitas, nos dio a personas para caminar, para aprender, para ser cuidados, para crecer juntos. Por eso la vida cristiana no se puede vivir a la distancia. ¿Te fijas cómo no tiene sentido? No, yo aquí desde el internet, no, o sea, es muy difícil.
Eres esa casa que tiene todas las herramientas, pero que no tiene la mano de obra. Y por esto decía que la vida cristiana no se puede vivir a distancia, de manera aislada. Es necesario que estemos cerca de personas reales, con virtudes, con debilidades, que tienen el propósito de edificar al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Y cuando entendemos esto, dejamos de ver a los líderes espirituales como empleados religiosos. Algo que he dicho antes y lo repito, los pastores recibimos un salario, porque así lo vemos en la palabra. Si a alguien no le gusta, pues, sorry. Cristo dejó el taller de carpintería para estar de lleno. ¿Y cómo era sostenido? A través de mujeres. Las mujeres son un poco más generosas, ¿verdad? Bueno, entonces a través de mujeres era sostenido Jesús. Pablo en su momento estuvo haciendo tiendas, dejó las tiendas para dedicarse de lleno a través de generosidad. Entonces es un principio que nosotros vemos en la Escritura. Pero los pastores no recibimos ese salario, por lo cual Jesús mismo dijo, el obrero es digno de su salario, por lo que hacemos. Espero que entendamos esto. Los pastores no recibimos un salario por lo que hacemos, sino por el tiempo que nosotros damos. ¿Me explico? Al tener un pastor un salario y estar de tiempo completo, puede servir mejor a la iglesia. Tiene tiempo disponible para poder servir a la iglesia mejor. Y para eso es el salario que el pastor recibe, para que pueda tener más tiempo disponible. Porque un pastor que tiene 40 horas en un trabajo, pues esas 40 horas las dedica a la empresa para la que trabaja. No puede tener dos señores. Yo recuerdo, yo trabajaba 5 minutos de aquí, en HISD, un edificio que está aquí cerquita, aquí a la vuelta. Y cuando yo estaba dentro de mi hora de trabajo y ya había empezado la iglesia, a veces me llamaban algunos. No hay nadie aquí que me haya llamado en ese tiempo, pero me llamaban algunos y yo no le podía contestar. Si les contestaba, me metía en problemas. ¿Qué onda con David Guevara? Está en el teléfono y una amonestación. Y no podía contestar. Pero cuando, así como Pablo, dejamos las tiendas para dedicarnos de lleno, ustedes me llaman y yo les contesto sin ningún problema. Estoy accesible a ustedes. ¿Sí sabían eso, verdad? Su pastor está accesible a ustedes. En el momento en el que quieran, me pueden llamar. No soy inalcanzable, estoy disponible para ustedes. Este tiempo que yo tengo es para ustedes. Así que, nomás que no sea a las 3 de la mañana, por favor. Si es a las 3, háblele al pastor Juan. Todavía. Decía que cuando entendemos esto, dejamos de ver a los líderes como empleados religiosos o como figuras intocables y los empezamos a ver como regalos de Cristo para nuestro bien. Y también, cuando entendemos esto, dejamos de demandar perfección de las personas que Dios está usando. ¿Por qué? Porque Dios no edifica con personas perfectas, sino con personas disponibles. La iglesia crece cuando aprendemos a caminar juntos, recibiendo y disfrutando de lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. Ahora bien, las personas que vemos aquí, en este versículo, no todas hacen lo mismo. Y esto nos recuerda que el Señor ama la diversidad, pero una diversidad que trabaja junta. Pablo menciona ahora una lista de dones concreta, dones ministeriales. No los desarrolla aquí a detalle, pero por lo menos podemos ver algo de la variedad que hay. Dice apóstoles. Estos tienen que ver con fundamento y envío. Esta iglesia tuvo que ser de alguna manera bendecida por alguien con este ministerio de fundar iglesias, ¿sí? Y de también enviar. Nosotros fuimos enviados, esta iglesia tuvo un inicio, toda una historia que luego le puedo platicar, si quiere me invito a un café y se lo platico. Pero luego habla de profetas. Eso tiene que ver con muchas cosas, pero prácticamente o resumidamente tiene que ver con la proclamación de la verdad de Dios. No solo leer la palabra, porque pues en ese caso pones la Biblia hablada, pero habla de esta proclamación de la verdad. Y esto también aplica al don de profecía que conocemos, el cual nosotros creemos que sigue vigente, siempre sujeto a la palabra para edificación del cuerpo. Luego menciona a evangelistas. Estos son los que anuncian el evangelio claramente
Y algunos de ustedes tienen este don, yo los he visto. Algunos de ustedes ya han traído a la iglesia al fruto de ese don. Puedo pensar ahora mismo en algunos que ya han evangelizado a alguien, lo han discipulado, lo han traído acá y lo están acompañando. Gloria a Dios por eso, entras en esta categoría. Luego tenemos a pastores, que son los que nos encargamos del cuidado de la iglesia, del acompañamiento del rebaño, y maestros. Estos pueden estar juntos. El pastor debe ser también un maestro de la palabra, los cuales nos encargamos de la instrucción de la iglesia, de la formación doctrinal de la iglesia. Y vemos que cada uno cumple una función distinta, pero Pablo no presenta ninguno como completo en sí mismo. O sea, cada uno de los que vemos aquí se necesitan los unos a los otros para servir a la iglesia. Una iglesia, por ejemplo, que solo evangeliza, pero no enseña, ¿sabes qué va a pasar? Se va a quedar en la superficialidad. Y tarde o temprano esos creyentes que fueron evangelizados van a buscar una iglesia en donde reciban alimento para crecer. Porque dices tú, otra vez el pastor está predicando de que hay que recibir a Cristo, pero yo ya lo recibí. Yo necesito alimento para edificarme. Entonces dices tú, pues me voy de aquí, porque aquí no estoy recibiendo lo necesario para crecer. ¿Te fijas cómo ahí falta uno o varios dones? Hay solo uno y hace que el cuerpo se debilite. Por otro lado, una iglesia que solo enseña, pero que sus miembros no evangelizan, se estanca en crecimiento. Y deja de ser saludable. Una persona que solo come, aunque sea saludable, pero no se mueve, se enferma. Y así hay iglesias que solo enseñan, pero nadie evangeliza. Por otro lado, una iglesia que solo cuida a las personas, de que, ay, ¿cómo estás? Vente para acá. ¿Y qué estás haciendo hoy? Ay, sí, hermano, gloria a Dios. Sí, el pastor, ¿no? Ay, cuelga tú, hermano. No, pastor, cuelga usted. No, usted primero. Ay, sí, ay. No, o sea, bien, así, ¿no? Una iglesia que solo cuida, pero que no afirma la verdad, se debilita. Y tiene puros cristianitos de que, ay, el pastor ya pasaron 2 días y no me ha hablado, ya no me ama, ¿sí? Esas son iglesias que, pues, son débiles. Ahora, Cristo vemos que diseñó esta diversidad para que la iglesia crezca de forma equilibrada, no dependiente de un solo énfasis, no dependiente de una sola persona, sino que crezca de forma equilibrada. Así que vemos que en la iglesia el liderazgo nunca fue diseñado para hacerlo todo. Los que dirigen la iglesia nunca fueron diseñados para hacerlo todo, pero sí para preparar a otros a la vez que hacen su función. Es como un padre cuando enseña a su hijo a manejar. Al principio va ahí a un lado, controla todo, le va diciendo detente, acelera, pero imagínate que ya pasaron 5 años y todavía el papá tiene que ir con el hijo allí, no les suelta el volante, pues algo está mal. El objetivo no es que el hijo siempre dependa de su padre, sino que aprenda a conducir por sí mismo. Y esto es algo que se cumple a través de la palabra. Hay iglesias en donde ciertos hermanos no saben ni qué hacer. Para todo, ay, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago aquí? No, pues hazle así y así. O sea, para todo le llaman al pastor. ¿Eso de qué habla? Por un lado dices tú, qué bueno, ¿no?, que consideran a sus pastores. Pero por otro lado, es como que no ha habido la suficiente enseñanza, no se han formado convicciones. Y tiene que haber un punto en el que ya las personas tienen que haber sido instruidas de tal manera que puedan decidir sabiamente. A veces necesitas como la confirmación y un poquito más de claridad, pero las convicciones están allí. ¿A qué me refiero? Pastor, ¿es malo ver esta película? Voy a ver una película en Netflix. Pastor, ¿la puedo ver? ¿Se imagina? Hay personas, hay pastores que han vuelto a sus miembros así de dependientes, a ese nivel. Yo sé que ustedes ya no tienen que llamarme para pedirme una opinión acerca de si veo o no la película. Ya cada uno sabe, ¿verdad? De terror, pues no. Así, películas que tengan escenas eróticas y cosas como esas, pues no, ya todos saben, ¿verdad? ¿Ya todos saben eso? Ya, pues ahí está. Si se fijan, pues ha habido alimento, hay convicciones ya. Vemos cómo el Padre, pues, enseña, suelta, y cuando hace esto el Padre no pierde control. Lo que hace es que multiplica conductores responsables, y ahora sí puede estar tranquilo en casa haciendo otras cosas mientras que manda al Hijo
a H-E-B y va, y ahí va de regreso, y ahí va. No, se me olvidó, no sé qué, pues ve. Fíjate qué padre, aquí en Estados Unidos es en carro, en mis tiempos era a pie y en el solazo, y va y regresabas. Ahora ve a la tintorería, ahora ve a la verdulería, y así andaba uno, ¿no? Bueno, también en la iglesia ocurre, Dios ha dado una visión clara para cumplir la gran comisión. El Señor Jesús decía que con toda autoridad delegó la gran comisión, y cada iglesia, como vimos, dentro del cuerpo de Cristo hay diversidad, y de acuerdo al lugar, de acuerdo a las circunstancias, cada iglesia adopta una forma de llevar a cabo esa gran comisión. Y esta visión de cada iglesia no es una visión nueva, es de nuevo la gran comisión. Y por esto en las iglesias debería de ser así, no que hayan líderes que compiten entre sí, o líderes que estorban al otro o que buscan protagonismo, sino que apoyan, que cuidan, alineados con la visión que Dios le ha dado al pastor de la iglesia. Los líderes no lo hacen todo, ni el pastor lo hace todo, pero hacen algo muy importante. Con su ejemplo forman a otros. Con su ejemplo animan a otros. Con su ejemplo levantan a otros. Por eso piensa esto, ni aunque nosotros en esta iglesia tuviéramos a los líderes más picudos, los más brillantes, así, si así fuera, todavía necesitaríamos de ustedes. Porque si no, ¿a quiénes enseñamos? ¿A quiénes pastoreamos? ¿A quiénes discipulamos? Si no, pues ¿cómo sería? Nosotros los necesitamos a ustedes y ustedes nos necesitan a nosotros. Es lo que Pablo nos está mostrando. Ahora, todo esto suena muy bien, pero Pablo no ha terminado. Ahora nos va a decir para qué existen estos dones. Versículo 12, vamos ahí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este versículo es clave porque Pablo corrige ideas que pudiéramos tener nosotros acerca del ministerio. Aquí, de nuevo, se elimina esta idea de que unos hacen y los otros ven. Y unos hacen y otros hacen como que hacen, nada más. Es lo que podemos ver. Pablo nos dice ahora que Cristo no dio a estas personas para crear una élite espiritual o para que sean solamente de los pocos que cargan con todo. Pablo no dice a fin de perfeccionar a los líderes, no. O a fin de perfeccionar a los más comprometidos, no. Dice a fin de perfeccionar a los santos. Y esto abarca a toda la iglesia. Todos los que hemos creído somos llamados también santos en el Señor. Así que esto es para todos. La palabra que Pablo usa para perfeccionar no significa personas que nunca se equivocan, no. Es algo que tiene que ver con preparación. Perfeccionar, preparar, capacitar, poner en condiciones a alguien para hacer algo. Es una palabra que se usaba para ajustar algo para que funcione bien. De eso es de lo que está hablando. Ahora, esto no significa, de nuevo, que todos tengan la misma responsabilidad o que todos tengan la misma autoridad dentro de la iglesia. ¿Te fijas la diversidad? En el diseño bíblico de la iglesia local, Dios establece un orden para que funcione. Todo necesita de un orden para poder funcionar bien. Vemos cómo en esta iglesia, por ejemplo, hay un pastor principal que tiene la responsabilidad de guiar a la iglesia a realizar la gran comisión conforme a la visión que el Señor nos ha confiado. Y este pastor que usted ve aquí, a lo mejor principal, se oye muy, pero ahora va a entender por qué. Porque esta función tiene que ver con rendir cuentas. O sea, yo voy a rendirle cuentas al Señor cuando esté delante de Él acerca del cuidado espiritual de cada uno de los que son miembros de esta iglesia. ¿Qué le parece? Por eso salen canas, porque hay un pastor principal y ese principal tiene la responsabilidad de rendir cuentas a Dios. Hay también líderes, hay ancianos encargados de ministerio, los cuales no reemplazan esa responsabilidad, sino que la apoyan, esa responsabilidad. Lo hacen equipando, cuidando al pueblo de Dios conforme a lo que se les ha delegado, conforme a lo que su pastor les ha delegado. Y dentro de ese orden, el llamado sigue siendo claro. Toda la iglesia está siendo equipada para servir. Usted pensaba que era, qué bueno estuvo la predicación, estuvo re buena y me voy a mi casa. No. Todo esto que yo les estoy dando ahora mismo y todo lo que se ha dado tiene que ver con equipamiento para servir.
equipamiento para edificar. Vemos cómo el liderazgo prepara, enseña, corrige, acompaña. Suena mucho trabajo, ¿verdad? Pero tiene que haber una respuesta. La iglesia responde, ¿cómo? Tomando todo eso que reciben y sirviendo. Vemos que no es un liderazgo que concentra el ministerio, sino es un liderazgo que lo multiplica. Y siempre bajo la dirección y bajo también una responsabilidad que está bien definida. Esto nos ayuda a entender cómo el cuerpo funciona de manera sana. El pastor principal, ni tampoco el pastor asistente, podemos hacerlo todo. Los líderes tampoco están para competir o para sustituir lo que hacen otros, sino para apoyar, para formar. Y la iglesia no está para observar, qué bonito, sino para servir. Y cuando cada uno cumple esa función, el cuerpo crece de manera ordenada, que es lo que deseamos, sin confusión y sin desgaste innecesario. El ministerio es desgastante, pero cuando está desordenado, pues se vuelve todavía innecesariamente desgastante. Cuando Pablo habla de la obra del ministerio, si ve ahí el texto, no se está refiriendo solo a lo que sucede en la plataforma. La predicación, la cantada y la predicada, y los avisos, eso no es el ministerio. Para algunos eso es el ministerio, lo que se hace de aquí arriba de la plataforma, pero Pablo no está hablando de eso. Pablo lo extiende hacia una vida de servicio. ¿Se fija? Soy servidor en la iglesia, hoy me toca agujerear. No. Pablo está hablando de una vida de servicio que se expresa en lo cotidiano. Dice la esposa al esposo, allá en alguna iglesia lejana. Cómo saludas y sirves ahí en la iglesia, hasta barras y todo, aquí ni un papel recoges. Dije, pasa ya en otros lados, ¿no? Pablo está hablando de una vida de servicio que se expresa en lo cotidiano. El liderazgo equipa a la iglesia para que la fe se viva todos los días, en la familia, en el trabajo, en el trato con otros y así sucesivamente. Hace tiempo yo iba a un lugar para estética, para cortar el pelo, y de pronto pues me encontré con que la estilista era cristiana. Y bueno, pues, pastor, gloria a Dios, pero poco a poquito como que se fue relajando y llegaba yo y ponía canciones cristianas. Y luego me iba yo y ya sonaba la bachata. Ahorita ya se descaró, ya llego y pone bachata. A veces anda en modo cristiano y a veces en modo bachata. Pero pues, ¿se fija? Entonces dices tú, ¿cómo? ¿Es cristiana en el trabajo o no lo es? Y ya ni hablar de las conversaciones que a veces tiene, ¿no? Que donde ya poco a poco pues, ha ido perdiendo como el respeto, no sé cómo llamarlo. Pero el punto es que hay que ser cristianos también en el trabajo. Hay que ser siervos también en el trabajo. Hay que reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, en el trato con otros, en el volante, en el testimonio con los que no conocen a Cristo, etc. Porque servir no empieza con un título, empieza con obediencia a la palabra. Si no estamos obedeciendo lo que la palabra nos dice, si no estamos obedeciendo en lo básico que se nos da, el Señor no nos va a poner sobre mayor responsabilidad. Entonces, pastor, yo la quería ya de maestro. Bueno, pero primero hay que empezar por lo básico. Hay que empezar por lo que el Señor nos va llamando y en lo que vamos obedeciendo. La iglesia crece sana cuando todos entienden que servir no es solo hacer algo en la iglesia, sino vivir como cristianos donde quiera que estamos. Cuando cada uno asume su parte, la carga se va repartiendo. ¿Te fijas? Ya no recae sobre uno, sino que se va repartiendo. El servicio se va multiplicando y el cuerpo es edificado con gozo, con orden. Pablo concluye el versículo diciendo que todo este proceso tiene un propósito claro. Si lo ve al final del versículo, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto que ha dicho, todo esto tiene un propósito. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Cristo tiene un propósito con su iglesia. Y si usted pregunta, pastor, ¿cuál es el propósito de esta iglesia? La edificación del cuerpo de Cristo. Preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando los santos hacen la obra del ministerio, el cuerpo es edificado y va creciendo. Todo esto no se trata de llenar agendas así porque sí, o de mantener a la gente ocupada. Tú haces esto y esto y esto y esto y tú haces esto. No se trata de mantener a la gente ocupada,
sino de fortalecer al cuerpo. La edificación habla de crecimiento sano, de cuidado mutuo, de un cuerpo que se sostiene, que va avanzando juntos. Y aquí Pablo nos recuerda que el enfoque no es el lucimiento individual, ¿sí? Que me vean. Y en todo donde yo me vea, allí quiero estar. Donde no me vea, ni me llamen. No. Se trata del bienestar colectivo. Cuando cada creyente sirve desde aquello que Dios le ha dado, el cuerpo se va fortaleciendo. Pensemos en algo sencillo. Cuando una persona se enferma, como varios ahorita están enfermos, y el médico le dice, necesitas rehabilitación, no basta con que la persona vaya a la clínica y se siente ahí a observar a todos los pacientes. No basta con eso. ¿Qué se necesita? Necesita ir con el terapeuta y que el terapeuta pues le acompañe, le corrija y haga todo lo que tiene que hacer. Esa recuperación ocurre cuando el paciente va y pone en práctica todo lo que le enseñaron. Mira, tienes que mover el pie así, tantas veces al día, tanto tiempo. Esa recuperación va a depender no de la clínica, sino del paciente. Así que hay que ser buenos pacientes. También la iglesia funciona así. El liderazgo equipa, enseña, acompaña, pero la edificación ocurre cuando cada creyente pone en práctica aquello que recibió. Así que no se trata de hacer más cosas, sino de que cada parte del cuerpo funcione. Veamos la meta, en versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta palabra hasta nos habla de un proceso. O sea, es algo que todavía no está cumplido. Pero luego dice hasta que todos. Otra vez nos recuerda que la madurez es un proceso colectivo que se espera de todos. La iglesia, cuando camina junta, madura. Cuando aprende junta, cuando sirve junta, madura. Y la meta no es que solo unos pocos alcancen la madurez, por eso dice todos. La meta es que todos maduren, que todos avancemos hacia el mismo rumbo. Y luego aclara que la meta del proceso, dice, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay un proceso y la meta ¿cuál es? El conocimiento del Hijo de Dios. No habla de uniformidad de opiniones o de ausencia de diferencias, sino de una fe compartida. La verdadera unidad no se sostiene por emociones, porque estas fluctúan, varían. Hoy me siento bien, mañana puedo sentirme mal, el otro día peor. No, se trata de una fe bien afirmada, la cual se da únicamente por una relación real con Cristo. Yo no puedo hacer nada por eso en cuanto a la decisión que cada uno de ustedes toman. Si toman la Biblia y la abren, si doblan sus rodillas y oran, si eligen qué escuchar y qué no, con quién relacionarse y con quién no, el pastor no es omnipresente, no puede estar en todos lados. Eso es algo que cada uno de nosotros decidimos. Esa relación real con Cristo afirma nuestra fe. Mientras más conocemos al Hijo de Dios, más vamos aprendiendo a caminar juntos, en unidad, en paciencia, en amor. Y Pablo cierra este versículo con una frase muy fuerte. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y deja claro de nuevo que la referencia no es otra iglesia. La referencia no es un líder, no. La cultura, no. La referencia es Cristo mismo. Porque la madurez no se mide por cuánto hacemos, por cuánto logramos, sino por cuánto nos estamos pareciendo a Cristo. Menos de mí, más de Él. Una iglesia puede estar muy activa y aún así ser inmadura. ¿Sabía eso? O a lo mejor usted viene de una iglesia así. Una iglesia que activa y esto y aquello y el otro, pero inmadura. Y eso se da y lo ves en la interacción entre los demás. No se habla con aquel y el otro no se pueden ver. A mí no me pongas en este ministerio porque yo no puedo ver a ese, me cae re mal. ¿Me explico? Pero muy activos. O sea, la mucha actividad no refleja necesariamente la madurez. Pero una iglesia que está siendo formada con el carácter de Cristo crece de manera correcta. No que no haya problemas, pero eso se resuelve con la palabra. El Señor es la medida, el Señor Jesús. Él es el estándar, Él es la meta también.
Esto nos ayuda a evaluar nuestro caminar, el caminar de cada uno, y hacerlo con sobriedad. Porque no se trata de compararnos con otros, ni de medirnos a través de resultados subjetivos. Que no, yo lo hago así, yo lo hago muy bien. Sí, tú lo dices tú, pero pues hay que evaluarlo, ¿no? Se trata de preguntarnos si estamos creciendo en semejanza a Cristo. Yo puedo decirlo con gratitud. Como iglesia, hemos decidido enfocarnos más en permitir que el Señor forme nuestro carácter que estar detrás de modas espirituales. Eso, mi pastor me lo ha enseñado. Eso es algo que desde el día 1 hemos estado enfocados y queremos seguir allí, enfocados en la formación de discípulos, enfocados en permitir que el Señor forme su carácter en nosotros en vez de andar detrás de modas, las cuales pasan, son populares y luego pasan. Y esa decisión, aunque no siempre es la más rápida, no es siempre la más popular, sí es la que produce madurez real, duradera. Vamos al versículo 14 para ir finalizando. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí nos muestra el contraste entre una iglesia madura y una iglesia inmadura. Dice la iglesia inmadura, niños fluctuantes. Así son los niños, ¿verdad? Primero quieren una cosa y luego quieren otra. Quieren el Paw Patrol y dan la vida por el Paw Patrol. Al rato crecen y el Paw Patrol quedó por ahí tirado. Ya. Ahora ya no estoy en Paw Patrol. Ahora estoy en quién sabe qué, ¿no? Y así, las niñas, la muñeca también. Estaba viendo unos videos de Navidad y mi niña abriendo su muñeca. ¿Dónde quedó la muñeca? ¿Quién sabe, verdad? Y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, fue creciendo. Pero así, los niños son fluctuantes. Les gusta una cosa y luego quieren otra y no tienen opiniones claras ni tampoco tienen convicciones. Y luego dice, son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto es alguien que no tiene ni peso ni dirección. Fácilmente se mueve por lo que escucha, fácilmente se mueve por lo que le parece ver, fácilmente se mueve por lo que está de moda. Y así es la inmadurez espiritual. Produce inestabilidad, produce confusión, produce vulnerabilidad. Son esas personas que van a una iglesia y a otra iglesia y ninguna iglesia les llega, ni llegan a casa de oración. Ay, ahora sí está la iglesia, pero duran 3 meses nada más y se van a otra, y así niños fluctuantes. Y estos vientos no solo son errores evidentes. Pablo habla también de estratagema, habla también de artimañas del error. Son enseñanzas que están allí, que suenan bien, que parecen espirituales, pero que están torcidas. Por eso la madurez no es solo crecimiento intelectual, sino discernimiento espiritual. No es solo el intelecto, lo cual es importante, pero también se necesita discernir. Hay veces yo escucho cosas y empiezo y digo, no, esto no es para mí ahorita a lo mejor. No estoy listo para estudiar tal o cual tema. Aquí vemos cómo una iglesia que crece en Cristo aprende a evaluar, no a reaccionar. ¿Cuántos errores no hemos cometido por, en vez de evaluar, reaccionar? Y nos dicen, oye, haz esto, y ya abriste la bocota, y ya te cerraste las puertas por haber reaccionado en vez de evaluar, confiar, esperar, obedecer. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí es maravilloso porque Pablo no nos pone una fecha ni una hora, que nos encanta, ¿no? Oye, vamos a hacer esto, ¿para cuándo? Espérate, lo vamos a hacer. Es lo que hace el Señor. Nos dice, está esta meta, ¿y cuándo la vamos a alcanzar? Pues cuando lleguemos. No nos dice cuándo. Vemos cómo esta fe pues no es algo que tiene una fecha exacta, sino que es algo que va a llegar cuando el Señor quiera. Dice, siguiendo la verdad en amor. Y nos habla de este crecimiento juntos en amor, del cual hablamos ya previamente. Y el propósito de este crecimiento, según el texto, es que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que Cristo es el punto de partida, pero también es la dirección. Por eso habla de la cabeza. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí concluye Pablo esta porción mostrando cómo funciona este crecimiento. El crecimiento del cuerpo desde Cristo. Él como cabeza, Él como fuente de vida, dirección, coordinación. Vemos cómo el crecimiento no depende de nuevo de una sola persona, sino de Cristo y de todo el cuerpo. Por eso dice este cuerpo que debe estar bien concertado, bien unido, cada uno sabiendo qué es lo que tiene que hacer, cada uno sabiendo qué es lo que el otro debe hacer, sin chocar, sin empalmarse, de manera ordenada. Eso es algo saludable. Vemos como una iglesia madura no se construye con protagonismos, sino con participación. Esta porción, para ir terminando, nos invita a examinarnos como iglesia a final de año. Cómo el Señor suple las necesidades de su iglesia. Y no tenía yo previsto que coincidiera esta enseñanza con prácticamente la última enseñanza del año. Pero es un buen momento para examinarnos como iglesia, revisarnos. No estoy diciendo que pongas bajo la lupa a la iglesia, no, que cada uno que somos la iglesia nos examinemos. Porque una iglesia madura no es la que nunca enfrenta vientos, los cuales sin duda llegan, sino es aquella que permanece firme cuando llegan los vientos. Y eso sucede cuando estamos arraigados en Cristo, cuando estamos arraigados en su palabra, cuando estamos caminando en amor los unos con los otros. Y me anima a mí ver cómo esta iglesia, la iglesia en la que el Señor nos plantó, la que el Señor nos confió, esta iglesia ha aprendido a valorar más el crecimiento profundo que el crecimiento llamativo. Hay cosas que son superficiales, son entretenidas, son bonitas, pero hay cosas que requieren mayor profundidad, mayor entendimiento. No sé si usted lo nota, pero hoy es viernes, es un culto entre semana y cada viernes, al menos yo como pastor, porque sé quién me llamó, trato de presentar un buen mensaje. No hay cualquier cosita, ay, Dios los ama. No, o sea, algo que sea consistente, algo que digas tú, aprendí hoy algo de la palabra. Trato de que el culto del viernes sea igual que el del domingo en cuanto a la alabanza, en cuanto a la manera en la que me visto. Todo esto, mis hermanos, comunica un mensaje y es un mensaje de darle seriedad al llamado que Dios nos dio, de darle seriedad al tiempo vuestro también, al tiempo de ustedes también, porque vienen de lejos, separaron el tiempo para estar acá y no vinieron para que yo les dé cualquier chorizo, como decía el pastor Chuy Olivares, ¿no? Ay, hablas de bonito y Dios te ama y todo va a estar bien y aleluya, no, sino han venido porque desean ser alimentados con la palabra de Dios. Yo sé que muchos no lo aguantan. Hay muchos cristianos que no aguantan un mensaje como este, de 1:12, esta porción bíblica. No vi otros versículos bíblicos. Se fijan, nos quedamos ahí en esta porción y dejé todavía cosas fuera y lo digo porque reconozco este deseo de ustedes de crecer espiritualmente y a mí eso me anima. Así que si usted tiene ese deseo, yo tengo ese deseo para usted, vamos a llegar muy lejos. Le invito a que se ponga de pie. Porque estos versículos del capítulo 4 nos muestran que la iglesia no es un lugar al que asistimos, sino un cuerpo que crece. El Señor a cada uno de nosotros nos dio una gracia. Nos dio también regalos, nuestros hermanos en la fe, pastores, líderes, para llevarnos a la madurez. Y el Señor quiere que cada vez vayamos viendo más una iglesia firme, una iglesia estable, una iglesia centrada en Él. Yo le doy gracias a Dios por este 2025. Le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en estas últimas reuniones del año. Oramos, Señor. Queremos darte gracias por lo que has hecho. Gracias porque tú nos has estado formando y has hecho una obra poderosa en esta congregación. Y sabemos que seguirás haciéndolo, pues tú amas a tu iglesia y quieres verla victoriosa. Desde la victoria, tú nos llamas a caminar en victoria, Señor. Gracias
por tu palabra, gracias por mis hermanos que han dispuesto de su tiempo para estar acá. Gracias por aquellos que queriendo estar no han podido estar. Gracias, Señor, por este último viernes del año, en el que nos permites reflexionar en esta verdad, de que tienes un propósito para tu iglesia, y es que seamos cada vez más parecidos a Cristo, y es que edifiquemos a otros. Eso queremos hacer, Señor. Gracias por tu palabra. Levanta tu voz, mi hermano, mi hermana. Dale gracias al Señor por tu iglesia, por tus pastores, por tus líderes. Dale gracias. Gracias, Señor, por lo que haces en medio de nosotros. Te exaltamos. Gracias, Señor. Queremos adorarte, exaltarte, Señor, por ese destino que nos has trazado, al cual sin duda llegaremos, pues tú lo has prometido y tú eres fiel. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Conociste un destino, nos trazaste por tu gracia, nos llamaste y en tu Hijo nos justificaste. Lo que soy a ti lo debo, en Cristo fui hecho nuevo, para en buenas obras andar. Nuestro destino es como Cristo ser, tras sus pasos andaremos y su rostro miraremos. Tú cumplirás tu perfecto plan, tu Espíritu nos das y por siempre nos guiarás. Nuestro destino es como Cristo ser, tras sus pasos andaremos y su rostro miraremos. Tú cumplirás tu perfecto plan, tu Espíritu nos das y por siempre nos guiarás. De antemano nos conociste, un destino nos trazaste. Tu gracia nos llamaste y en tu Hijo nos justificaste. Lo que soy a ti lo debo, en Cristo fui hecho nuevo, para en buenas obras andar. Nuestro destino es como Cristo ser, tras sus pasos andaremos y su rostro miraremos. Tú cumplirás tu perfecto plan, tu Espíritu nos das y por siempre nos guiarás. Nuestro destino es como quiso ser, tras sus pasos
lo miraremos, tú cumplirás tu perfecto plan, tu espíritu nos das y por siempre nos guiarás. Señor, en un fuerte aplauso a nuestro Dios, aquel que nos llevará a ese destino que es ser como Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes buenos propósitos